El calor siempre pierde la discusión a corto plazo. No porque sea débil, sino porque es impaciente. La gente confía en el calor como confía en la luz del día. Si está aquí ahora, asumen que también estará mañana. El valle creyó eso. Todos los inviernos anteriores habían llegado ruidosamente, se habían anunciado, y luego, con el tiempo, se habían retirado. Las tormentas de nieve venían y se iban, las noches frías pasaban, la vida continuaba. Así que cuando llegó la tormenta por primera vez, nadie la trató como una amenaza. Era solo clima. Esa suposición les costaría casi todo. El primer día, la nieve era molesta, no peligrosa. La gente despejaba caminos, los niños reían, las chimeneas humeaban de forma constante. Las cabañas estaban cálidas. La cabaña doble se alzaba en la colina como siempre, demasiado alta, demasiado estrecha, demasiado extraña. La gente había bromeado sobre ella durante años. ¿Por qué construir hacia arriba en vez de ancho? ¿Quién diseña una puerta tan alta? ¿A qué le teme? ¿Inundaciones en la montaña? El hombre no respondió. No lo necesitaba. Al segundo día, llegó el viento. No ráfagas dramáticas, presión constante. La nieve ya no caía en línea recta. Se movía de lado, se filtraba por las juntas, se presionaba contra las paredes. Dentro de la mayoría de las cabañas, el calor empezó a escaparse. No de golpe, solo lo suficiente para notarlo. La gente agregó más leña, abrió más las chimeneas, quemó más rápido. Nadie pensaba aún a largo plazo, excepto una casa. La cabaña doble perdía muy poco calor, porque el calor no tenía por dónde escapar. Subía y se quedaba. Al tercer día, la tormenta dejó de ser clima. Se convirtió en una fuerza que dictaba el comportamiento. Nadie caminaba entre las casas, se arrastraban. Se formaron túneles donde antes había calles. Las rutas se elegían con cuidado para no salir en el lugar equivocado o perder completamente la orientación. Las chimeneas empezaron a fallar. El viento empujaba la nieve dentro de ellas, bloqueando el flujo de aire en horas. Algunas familias fueron obligadas a apagar los fuegos, no porque tuvieran frío, sino porque el humo llenaba las habitaciones. La humedad aumentó, las paredes sudaban, la ropa nunca se secaba. La hipotermia no requiere extremo frío, solo necesita humedad, fatiga y mala ventilación. Esa comprensión llegó con silencio. También el miedo. La nieve se acumuló más alto que las ventanas, luego más alto que las puertas. En la mayoría de las casas, las entradas desaparecieron. En la cabaña doble ocurrió algo extraño. La puerta del segundo nivel, antes objeto de burla, ahora estaba al nivel de la nieve. El problema allí no era salir, era entrar. El hombre lo había planeado. Usó un poste largo para compactar la nieve frente a la puerta, convirtiendo la acumulación en una rampa. El peso se deslizaba por el techo inclinado. La presión se dispersaba. Dos vecinos intentaron llegar a la casa. Subieron la colina y se detuvieron. No podían distinguir dónde terminaba el techo y dónde empezaba el banco de nieve. Gritaron. El viento borró sus voces al instante. Regresaron sin respuestas. Dentro de la cabaña doble, la temperatura se mantenía estable, alrededor de 10 a 12 grados centígrados. No comodidad, pero sí supervivencia. Para el quinto día, el valle dejó de fingir. El trabajo terminó. La lechería cerró. El herrero apagó su forja. Las despensas se convirtieron en cálculos. Comida, velas,
leña. Los niños lloraban, no por el frío, sino por el silencio. La nieve profunda absorbe el sonido tan por completo que se siente como si el mundo hubiera dejado de responder. La gente se sentaba alrededor del fuego sin hablar. Explicar la realidad requería una energía que nadie tenía. Aún así, nadie había planeado el séptimo día. El valle entendió su error final demasiado tarde. Sus casas asumían que el invierno era temporal. El hombre de la colina asumía que era permanente. Esa mañana amplió la rampa desde su puerta elevada, compactando cuidadosamente la nieve para evitar colapsos y mantener el flujo de aire. Cada golpe del poste era deliberado, no porque supiera que otros vendrían, sino porque sabía que quizá necesitaría salir. Dentro las condiciones seguían estables: poco consumo de leña, aire seco, espacio respirable. La cabaña doble no luchaba contra la tormenta, estaba esperando. El séptimo día llegó sin luz, sin cambio de color, sin horizonte, sin sensación del paso del tiempo. La tormenta ya no estaba ocurriendo, era. El miedo entró en las casas, en las paredes húmedas, en los techos que cedían, en las chimeneas que apenas respiraban. Esa tarde, la casa de los Owen colapsó. El sonido atravesó el valle como un disparo. La nieve entró a raudales, enterrando el hogar y la cocina al instante. Ellos escaparon. La casa no. Ese colapso terminó con la negación. Si permanecían separados, morirían separados. Solo quedaba una opción: subir. El camino había desaparecido. La única forma de avanzar era un túnel. Los hombres cavaron hasta que los brazos les fallaron. El metal se volvía más pesado con el frío. Las mujeres envolvían telas húmedas sobre la boca de los niños para calentar el aire que respiraban. El valle se convirtió en un solo organismo. Dentro de la cabaña, el hombre lo oyó. No era viento. Era un impacto hueco y rítmico. Herramientas. Agarró cuerdas, linternas y descendió por la rampa. Un rostro emergió del túnel. Thomas Miller. Ojos rojos, respiración agitada. Extendió la mano. Necesitamos tu casa. Sin orgullo, sin disculpas, solo necesidad. El hombre no dudó. Amplió el túnel desde arriba. Cavar hacia arriba es desesperación. Abrir desde arriba es liberación. En una hora, el paso fue posible. Las familias emergieron en silencio. Niños, mantas, cubos, comida. El valle no llegó como una multitud, llegó como una procesión. Dentro, el orden reemplazó al pánico. No hicieron falta discursos. Esa noche, el valle durmió dentro de una casa que antes había ridiculizado. Un niño preguntó por qué no hacía frío. Un hombre respondió en voz baja, porque él pensó más lejos. Cuando la tormenta se debilitó, el daño permanecía, pero las muertes no. La reconstrucción comenzó de otra manera. Techos más inclinados, salidas más altas, chimeneas más pequeñas, combustible almacenado, seco y elevado. La burla se convirtió en preguntas. El carpintero pidió aprender. El hombre siempre daba la misma respuesta. La construí para el séptimo día. La supervivencia no consiste en soportar el invierno con esperanza. Consiste en diseñar como si el invierno fuera a llegar en su peor forma. La cabaña no era alta por orgullo. Era alta porque el invierno también asciende. Suscríbete si valoras historias donde la inteligencia, no la suerte, mantiene viva a la gente.